Hola, bienvenidos a este encuentro con mi persona, Betty Osorio, de Mérida, Venezuela, la Universidad de los Andes, hoy 1 de octubre del 2024. Este encuentro es para compartir la segunda parte de la historia del Teatro de Títeres y Marionetas Colibrí y el Centro para el Desarrollo Cultural Jicacuy Rivas Osorio, sede Sigiro, de Mérida, Venezuela. Es a finales de la década de los 70, ya en el 78, 79, que de nuevo Betty Osorio, José Humberto Rivas, José Ventura Rivas, Gustavo, de nuevo se encuentran y consolidan pues un grupo para fundar el taller de marionetas de la Universidad de los Andes. Se inicia el proyecto con una lucha que implica pues una huelga y una toma de unos espacios que son el teatro de la Universidad de los Andes y espacios de la Dirección de Cultura de la Universidad de los Andes. Allí se protesta y se exige los espacios para la atención de la infancia, de los niños, para crear ese taller de marionetas de la ULA. Por supuesto, no se califican de terroristas al grupo, ni se les señala como incitadores al odio, ¿no? De ninguna manera. La universidad abre sus espacios y cada uno de ellos es contratado como personal para que realicen su trabajo de titiriteros. Así que ahora pues el grupo pasa a ser asalariado, personal empleado de la Universidad de los Andes de Mérida, Venezuela, pero no hay espacio donde trabajar. Esta lucha es parte de ese proceso, lo que fue ese movimiento político, cultural, de los poderes creadores del pueblo que se promueve pues de Aquiles Nazoa. El grupo ahora es contratado y tiene que continuar trabajando, así que es un grupo itinerante porque tiene sus maletas y en cada una de las maletas pues está todo el equipo, están los títeres, las marionetas y con esas maletas hay que acudir a las escuelas y en las escuelas se hace un teatro itinerante, se presenta el teatro para la infancia y se dictan talleres para los niños y niñas. Así ha crecido el movimiento ya en toda Venezuela y en Guanare se crea el Instituto Internacional del Títere, que es un proyecto que promueve el titiritero argentino Eduardo Di Mauro. Viene otra gente y nos acompaña en este proyecto del teatro de títeres en Sudamérica y Venezuela. Y hay que citar la grandiosa labor que hizo Concha de la Casa. Ella elaboró junto con la UNIMA, la Unión Internacional de Marionetistas, se elaboró pues varios libros donde se registra los nombres de los grupos, los proyectos, para esos intercambios, para unir el movimiento ya a nivel internacional. Aquí, pues, ya como taller de marionetas, aunque no se tiene espacio, pues se busca hacer otro montaje y para ello, pues, se ensaya y se trabaja en los sitios donde nos dan oportunidad, como la CUTEN, que es el Centro Unión de Trabajadores del Estado Mérida, que queda por la avenida 3 Independencia. Allí algunas veces nos ceden los espacios, allí ensayamos, otras veces vamos a las plazas, otras veces como la Plaza El Espejo o la Plaza Glorias Patrias y otras veces en las casas donde se dieran espacio y nos dieran la oportunidad de hacerlo. Así hacemos un montaje, que es nuestro montaje de Perico el Tonto, un cuento de la cultura popular, un cuento de folclore pues de Sudamérica. Ese cuento lo montamos, ya es el primer montaje solo en marionetas y tiene mucho éxito. Se presenta en
la sala del Teatro César Rengifo de la Universidad de los Andes. Y allí pues acude un público, de nuevo nos apoyan y se dice que ha nacido el Teatro de Marionetas de Mérida, de la Universidad de los Andes y de Venezuela. Javier Villafaña pues señala en un artículo que es un teatro con su estilo propio, porque no hacemos lo que se hace en Europa. Nosotros por las propias condiciones en que elaboramos, pues había que hacer un teatro pues sin mucho aparataje, sin mucha tramoya. Hacemos ese teatro, es un éxito y por supuesto hay que presentarlo. En las distintas escuelas se hace ese montaje, se hace un recorrido por pueblos, por las distintas escuelas del estado y distintas comunidades. En esa época había que conformar un grupo de titiriteros a nivel nacional y Humberto es invitado a conformar ese grupo, Humberto Rivas. Lo invita Claudio Nazoa, el hijo de Aquiles Nazoa, que dirigía el grupo, porque había que ir a representar a Venezuela por un homenaje que se hacía en los Estados Unidos para Venezuela, en Washington. Él conforma ese grupo y viajan por distintos estados de Norteamérica y uno de esos estados es Tennessee, en Memphis. En Memphis visitan un museo. Eso es muy importante porque él desde ese museo era un museo de marionetas. Era un museo con todas esas marionetas que se manipulaban, se movían, un fondo musical, una escenografía, muchas escenas. Y él nos manda una postal de ese museo. Cuando vemos la postal, pues pensamos qué maravilla, podíamos hacer algo así, pero desde nuestro patrimonio, desde nuestra cultura, en nuestros valores, de lo que somos como andinos. Cuando Humberto regresa, nos reunimos y él también traía la idea de hacer esa propuesta. Y empezamos a pensar, a diseñar, a trabajar cuáles escenas montaríamos y que tenía que ser el pesebre andino en marioneta. Allí nace esa idea y allí Humberto se dedica a todo lo que es la parte del mecanismo, del movimiento, de lo que se va a mover con un motor electromecánico, unas son mecánicas, otras son manuales y bueno, las escenas había que estudiar, ¿verdad? Qué tipo de escenas, de acuerdo a la técnica, se podían montar. Y Humberto Rivas se dedica a eso que implica todo el aparataje, toda la parte técnica del movimiento. Y José Ventura Rivas se dedica a la parte de que tiene que ver con la escenografía, con la utilería, con la música, con las escenas, y Betty Osorio se dedica a elaboración de las marionetas, que hay que hacerles trajes, hay que modelarlas, hay que diseñarlas, hay que trabajarlas, es un proceso. No había dinero para invertir, era con nuestro propio financiamiento. Por supuesto, todos los amigos y los admiradores de las marionetas les pedimos que lo que no usaran no lo llevaran, que para nosotros hacer los trajes, desarmábamos esos vestidos y con eso armábamos pues el vestuario de las marionetas. Como no teníamos espacio, pues decidimos reunir de nuestro propio salario y alquilar un espacio y nos fuimos a Aguascalientes, en Ejido, porque era más barato. Y allá conformamos pues ya esta propuesta. Logramos hacer el trabajo, pero no había dónde montarlo. Viene de director Edmundo Aray, un señor, un intelectual, un economista, un cineasta también, porque tuvo varios cortos de cine que él diseñó y elaboró, dirigió. Edmundo Aray alquila una casa como director de cultura y nos
trae a esa casa que queda a una cuadra allí de la Facultad de Medicina. Y allí entonces se incorpora en una casa muy grande, ahí está danza, está teatro, está el teatro de marionetas, y ahí montamos el primer pesebre. Fue un éxito, fue una maravilla. Se hacían colas por entrar a ver el pesebre andino en marioneta, y por supuesto la gente nos daba muchas donaciones. Con esas donaciones nosotros íbamos mejorando cada uno de los personajes y todo el mecanismo. Y estaba excelente todo el trabajo. Duró poco, porque vino el Viernes Negro para 1983. Estaba el presidente Luis Herrera Campi. Y nada, una crisis económica, la universidad se queda sin presupuesto y por supuesto hay que entregar todas las casas que estaban en alquiler. Va un camión y hay que mudar todos los equipos. Así que se llevan el equipo para un depósito y el depósito queda en Campo de Oro, cerca de la Facultad de Farmacia, en el antiguo comedor de las residencias masculinas. Por la crisis también había que cerrarlos, así que allá fue donde se llevó pues como depósito todo el material, todos los equipos. El grupo de danza no se quiso ir, el grupo de teatro tampoco, música. Éramos varios grupos que funcionábamos con la Dirección de Cultura de la ULA. Nadie se quiso ir y un día nosotros vamos para allá, pues también nos negamos, pero un día vamos y vemos nuestras maletas, nuestros equipos, y sentimos que las marionetas nos decían ¡auxilio! Nosotros empezamos a desempacar. Fuimos sacando las marionetas y de nuevo montamos el pesebre andino en ese espacio. Esperamos 3 meses más o menos para ver si iban los otros grupos. Como no llegaron y el espacio era inmenso, muy hermoso, decidimos que ese espacio sería el centro de cultura para la infancia. Así que allí se diseñó un espacio, se tomó un espacio y se diseñó para una sala estable para la infancia, el Teatro de Títeres, otro espacio para un museo y el otro espacio para el pesebre andino en marioneta. En el área de lo que era la cocina, allí se instaló el taller. Y por supuesto, la parte de la biblioteca, la oficina, los baños y hasta una área para alojar a los grupos invitados. De nuevo se monta allí el pesebre, logramos muchos ingresos y prácticamente se autofinanció todo ese proyecto del teatro de marionetas, porque se compraron las sillas, se compraron las cortinas, toda la parte para el escenario, se hizo la tarima, se compraron y se montaron las luces, así que ya era una sala estable que se le dio el nombre de Javier Villafañe. Claro que tenemos muchos aportes. Con ese pesebre andino se hizo una película, trabajó allí Leopoldo Ponte, Zoila Castillo, Chaparro, la dirección otra vez de cine, el departamento de cine, y estábamos nosotros como el taller de marionetas de la Universidad de los Andes. Una página de Frontera que era dedicada a la cultura infantil, que dirigía la profesora Pilar Quintero, también está el profesor Plinio Negrete. Ellos sacaron pues lo que fue el pesebre y todo el mecanismo. Esto también fue muy importante porque se divulgó el trabajo, así que ahora era un teatro estable destinado para recibir a los niños que venían de las escuelas con sus respectivos maestros y se les daba una visita guiada. Se había estabilizado un programa de atención al público, servicio a ese público de la infancia ya vinculado con las escuelas. También se abrió un área para turismo
y en el frente a esos espacios se diseñó y se consolidó una plaza donde se hizo el primer festival de payasos por la paz. Estaba Cecilia Escorza de la Dirección de Cultura y hizo un gran aporte pues para el movimiento de la formación de las nuevas generaciones en el campo de la cultura, el arte, que era la infancia. Así que se autofinanciaba el proyecto, paralelo continuamos estudiando, se consolidó pues ya todo un cuerpo de fundamentos hacia dónde íbamos, de lo que era esa educación a través del arte y el arte titiritero, cuál era su papel y cómo se trabajaba con la escuela. Y la profesora Cecilia Cuesta pues llevaba también sus estudiantes y allá se hizo un convenio con la Facultad de Humanidades y allá fuimos como incorporando pues la propuesta de lo que era el teatro para la infancia, el teatro de marioneta. Esta época fue muy importante porque ya se logró como consolidar todo este proyecto. Eh, el pesebre, las presentaciones, las funciones, la atención a los niños. Ahora ya estábamos trabajando con la Universidad de los Andes en la Facultad de Humanidades y Educación y ya se incorporaban los estudiantes de tal manera que ya se hacía más fácil ese trabajo con las escuelas. Y paralelo también se visitaba otros espacios en las comunidades de otros municipios. Así que el movimiento fue bien interesante. Se fue consolidando un proyecto ya de contenido conceptual con unos talleres por unas investigaciones, porque paralelo pues se continuaba, uno seguía estudiando para fortalecer ese movimiento de educación a través del arte. Aquí duramos 10 años, toda la década de los 80, y Humberto Rivas y Betty Osorio deciden hacer una gira internacional. Por supuesto, se retiran de lo que es el taller de marionetas. Allí se integra Antonio Castro, que también fue un maestro cuando el equipo era pues de niños. Se integra más adelante Fernando Contreras, un excelente payaso, y allá en los espacios de las marionetas, pues del teatro de marionetas de la ULA, continúa pues al frente José Ventura Rivas. Eh, y Betty Osorio, Humberto Rivas, pues ya inician la otra propuesta de consolidar el teatro de títeres y marionetas colibrí e inician la gira. La gira se inicia porque ya se hace toda la investigación en el proceso de formación en educación de Betty Osorio y toda la tesis, todo el trabajo iba hacia la consolidación de una propuesta de el teatro para la infancia desde los procesos, el desarrollo del pensamiento, del proceso de desarrollo cognitivo. También había un movimiento en Venezuela sobre la inteligencia. El doctor Machado pues había generado todo ese movimiento, había mucho interés y por allí también nosotros nos incorporamos a esa propuesta. Se iba a crear un ministerio de la inteligencia. Lamentablemente él se fue a México, creo que allá desarrolló un poco la propuesta, pero nosotros continuamos acá y ese material que implicaba conferencias, charlas, los talleres junto a la presentación, pues con ese material se iba a hacer una gira, porque con ese material se hizo el primer libro sobre procesos cognitivos a través del arte y nos vinculamos con ese movimiento mucho más fuerte de educación a través del arte en América. Y por eso nos fuimos del taller
para hacer esa gira y allí empezamos ya a finales del 80 a abrir otra propuesta sobre la nueva visión de lo que ya se va consolidando paralelo a ya haber sacado educación y haber continuado estudios de educación. Betty Osorio se incorpora a lo que sería la formación ya de maestría en el área de filosofía, con la idea de elaborar una propuesta de filosofía para la infancia. Y por supuesto que todo ese proyecto da toda una nueva visión que se comparte a nivel internacional.